mucho su conexión a las 4:30, que es la hora que se convocó este CIPA. Este es el primer CIPA que tendrá el curso de sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida, el cual tiene como fin que podamos profundizar varios elementos conceptuales que les van a permitir a ustedes no solamente tener de pronto una panorámica mejor sobre ciertos conceptos que se han tratado en las otras web, sino que también les va a aportar elementos conceptuales para la elaboración de su trabajo final, el cual es muy importante porque digamos que en él concluyen todos los aprendizajes que han tenido en este curso. Entonces, por eso y por tal fin, quise hacer este ejercicio donde quería puntualizar en el concepto de calidad de vida y que hablemos un poco de generalidades de ecofeminismo, que es parte de lo que ustedes deben trabajar en esta unidad. Asimismo, que se pueda tener el ejercicio de si ustedes tienen dudas, preguntas y si sienten que requieran algún tipo de recomendación, pues lo podamos desarrollar en este espacio. La idea es, digamos, muy concreta, ¿m? Pero a la vez hacerme entender lo mejor posible para que esto les permita a ustedes tener un mejor desempeño, tener y adquirir herramientas conceptuales que se están expresadas en las lecturas, pero también ir apropiándose mucho mejor de esto. ¿Listo? Entonces, bueno, darles las gracias y bienvenidos a este espacio. Estoy grabando con el fin de poderles compartir a quienes no se conectan y estén interesados en escuchar el ejercicio, pues lo puedan desarrollar. Mm, Entonces, todos pueden ver en este momento la pantalla, ¿sí? La presentación. Sí, sí se está viendo. Gracias. Bueno. Vamos a empezar con el primer concepto, que es calidad de vida. Como ustedes se dieron cuenta en las fases anteriores, hemos venido de manera progresiva avanzando, entendiendo un poco más los conceptos centrales de este curso, que es sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida. Calidad de vida, particularmente tenemos diferentes autores. ¿M? Hay uno que es Pedro César Cantú Martínez, y cual ustedes también pueden citar ese ejercicio, que nos presenta sobre la calidad de vida y la sustentabilidad desde una perspectiva sobre nueva ciudadanía. La calidad de vida y la sustentabilidad ocupan un lugar central en las políticas socioeconómicas y ambientales. Es decir, que la calidad de vida está relacionada con un concepto que trata y aborda aspectos de bienestar humano, pero no solamente el bienestar, sino relacionados a la satisfacción, ¿sí? Que puede ser evidenciable, observable y que aporta la vivencia de los actores, que en este caso pues son los seres humanos. Y tiene mucha relación con el desarrollo sustentable porque es como la vía que puede tener una relación sostenidamente y de forma equitativa para la calidad de vida del ser humano. Es decir, que hablamos de unas pautas de apropiación, de preservación y de conservación del ambiente. Es decir, que no podemos hablar de calidad de vida solamente desde los aspectos económicos o de la satisfacción de ciertos aspectos como entretenimiento, transporte y movilidad, sino que tiene una relación directa con el medio ambiente. Y esto tiene que ver con una relación con la explotación de recursos, es decir, que esta explotación de recursos permiten y garantizan cierto tipo de expectativas y a su vez tienen relación con esos recursos que están disponibles, no solamente para quienes hoy existen, sino para de alguna manera nuestros hijos o lo que denominamos generaciones futuras, ¿m? Así como las actuales. Teniendo esto en cuenta, podemos entonces empezar a establecer esa relación entre calidad de vida y desarrollo sustentable. ¿Cómo podemos empezar a establecer esta relación? Y se van a dar cuenta que en el ejercicio interpretativo documental que ustedes van a entregar cuando hagan su podcast y que ya lo hicieron en las fases anteriores, se pregunta cuál es la relación. ¿Por qué hablamos de calidad de vida y desarrollo? Entonces aquí es donde confluye la construcción de una nueva ciudadanía. Es decir, hablamos de una conciencia local, pero no solamente local, sino regional y mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la calidad de vida es objetiva, es decir, que es percibida por diferentes elementos que interactúan de manera
permanente con los individuos y a su vez esa interpretación desde el contexto cultural y social. Aquí hago una pausa para entender que lo que nosotros denominamos calidad de vida o no es algo que determine o que leamos de manera unánime para todo tipo de sociedad o para todo tipo de culturas, sino que está mediado por mis necesidades culturales. O sea, yo como sujeto, cómo me construyo con el medio ambiente, cómo tengo relación con él y a su vez cómo establezco mi identidad y sobre mi identidad establezco lo que yo considero que es adecuado y que puede garantizar una calidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si vivimos en centros urbanos, podemos evaluar la calidad de vida de cierta manera, así vivimos en centros rurales, ¿sí? O si vivimos en organizaciones comunitarias o si pertenecemos al grupo étnico en particular. ¿Sí? Nuestra valoración de la calidad de vida está mediada por ese ejercicio cultural para las comunidades ancestrales, ¿sí?, que habitan territorios protegidos, su calidad de vida está directamente relacionada con su relación del individuo con el medio ambiente. Pero si lo evaluamos en términos de personas que viven en centros urbanos, podemos decir que la calidad de vida está relacionada con el acceso a servicios básicos de satisfacción, como el agua, la luz, o sea, de necesidad fundamental y a su vez de otros aspectos como la garantía de alimentos, tener, digamos, los medios de subsistencia. Si entendemos esto, podemos entender que de acuerdo a cómo nosotros revisemos, podemos establecer la calidad de vida. Por supuesto que hay unos ítems de valoración, pero el contexto cultural del sujeto, de cada uno de los individuos, va a determinar esa manera como yo hago una lectura sobre la calidad de vida y el desarrollo. Entonces acá es donde pues tenemos estos antecedentes, que es como esa satisfacción con la vida, el bienestar, la cuantificación de bienes materiales, el estado de salud o enfermedad o las condiciones de vida. Pero como les digo, estos aspectos que tenemos aquí como antecedentes pueden variar de acuerdo al contexto cultural. ¿M? El bienestar subjetivo depende de esa capacidad que yo tengo, que es que mi medio me garantice la subsistencia. ¿M? Que si yo vivo en centros de agricultura, pues tenga los medios para cultivar, pero no solamente para cultivar, sino para poder vender los productos que yo tengo y de esta manera garantizar una subsistencia digna. Es diferente donde yo puedo tener los medios para la producción, ¿cierto? Pero no tengo las vías que me permiten esa comercialización y quedo frenado, ¿cierto? Entonces, hay diferentes situaciones que cada uno de ustedes va a evaluar cuando haga el análisis de la calidad de vida o cuando lo ponga en discusión, cuando hagan, por ejemplo, el podcast. Cuando se les dice a ustedes, pensemos en diferentes roles, aquí es donde podemos situar una manera de hacer lectura de estos elementos. ¿M? Vemos entonces que hay unos aspectos que son antecedentes, ¿cierto? Y nos tienen diferentes autores. Tenemos a López Vizcaíno, a Ardila, que nos dicen que además de que nosotros como individuos reconozcamos esa satisfacción, ¿sí? Que las condiciones de vida, es decir, la manera de obtener la subsistencia y nuestra experiencia respecto a las dos anteriores. Es decir, si yo tengo no solamente los medios, sino que tengo las maneras de garantizar una subsistencia, mi valoración tal vez puede ser más afortunada o positiva frente a lo que considero calidad de vida. Pero si tengo constantemente limitaciones o no tengo la manera de garantizar los elementos básicos para subsistencia, pues mi valoración sobre la idea de calidad de vida pues está absolutamente lejana y distante. ¿M? Por eso entran elementos como el bienestar emocional, la riqueza material y bienestar y el bienestar, la salud, ¿sí? Las maneras de obtener productividad y las relaciones familiares, sociales, y comunitarias. Esto también es importante porque a veces depositamos una relación directa con la calidad de vida únicamente aspectos económicos. Y es importante aquí porque ahí están estos aspectos subjetivos, que es como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad, aspectos que van a construir una manera y una lectura de cómo entender esto y cómo socialmente se constituye y se concibe esto, ¿sí? Entonces tenemos esos elementos a nivel personal, familiar, institucional y comunitario. Es decir, desde cada uno de esos roles tenemos una lectura y una función que le aporta lo que consideramos pues calidad de vida. Aquí citamos a Guevara
La noción de calidad de vida surge como una construcción social, es decir, el resultado de la interacción humana y de la manera en que yo tengo para leer esto. Y tiene que ver con el desarrollo. ¿M? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la interpretación ya lo que tengamos como desarrollo asociamos nociones como libertad, ¿cierto? Que no es que se trate de obtener más bienes, sino de la capacidad de tener una vida larga, duradera, donde podamos tener asistencia en salud, ¿sí? Salud con calidad, oportuna, tener acceso a los medios para la educación, a conocimientos, entre otras diferentes situaciones. Entonces aquí es donde vemos que la calidad de vida no se traduce a una palabra común, donde nos relaciona una satisfacción inmediata, sino que nos habla de una serie de elementos que están en la esfera social. Y aquí es donde empezamos a ver esta convergencia entre calidad de vida y sustentabilidad. ¿Por qué? Porque a la vez que accedemos a mejores niveles de bienestar en función de varios aspectos, pues empezamos a tener una lectura sobre que la calidad de vida está relacionada con los derechos. ¿Sí? Estos derechos y libertades políticas, económicas y sociales. Como vemos, se traslada, o sea, supera esa noción cotidiana sobre la cual la lucimos y hacemos relación a una interpretación de qué es la calidad de vida y empezamos a entender que está relacionada de manera directa con los derechos que tienen los seres humanos, sus intereses y sus necesidades y la manera como viven en sociedad. Ahí es donde nace esa noción de ciudadanía del mundo. Es decir, hay una noción reivindicatoria, ¿sí? Hablamos de participación, hablamos de no solamente la preservación de los derechos humanos, sino su exigibilidad, es decir, cómo son materializables, cómo se ven representadas en cada uno de los lugares donde habitamos, dónde estamos. ¿Mm? Por eso hablamos de derechos y obligaciones ciudadanas, por eso hablamos de una responsabilidad, es decir, no es algo que solamente me otorgue el Estado y la sociedad, sino que yo tengo una manera en la que aporto e incido, ¿sí? Y nuestra relación y nuestra pertenencia a un grupo social, a una diversidad cultural. Entonces, por eso aquí, cuando hablamos de una nueva ciudadanía, pues hablamos en términos de derechos. Y recuerden que de la mano de los derechos hablamos no solamente de los derechos sociales y políticos, sino también de los derechos ambientales, porque a través de la preservación y la lucha de estos derechos podemos garantizar una subsistencia no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Y por eso tiene total sentido hablar de calidad de vida y de desarrollo de sustentabilidad. ¿Mm? Aquí es importante entender que no se trata de una noción de obtener y poseer, sino de unas experiencias en relación a una serie de necesidades satisfechas y de entenderlo en el plano y en el marco de los derechos, de unas libertades, ¿sí? Que normalmente están mediadas un poco por el modelo económico. Es decir, el modelo económico aumenta o disminuye las desigualdades. Y dependiendo de esa manera o esa estructura de modelos económicos, es que podemos entender que esos medios de subsistencia están mediados. ¿M? Por eso aquí es fundamental entender que el término de desarrollo sustentable es es el eje prácticamente de leer la calidad de vida, porque no solamente hablamos del hoy, ¿sí? Ni de la preservación, sino de cómo establecemos esas relaciones constantes. Es decir, si tenemos un modelo extractivista en nuestra región, donde, por ejemplo, la región únicamente vive de la extracción de petróleo o de la minería, seguramente esas relaciones de preservación del medio ambiente van a estar completamente mediadas. Si bien ese es el modelo económico que sostiene a la región, en algún momento ese modelo pues se agota. ¿M? Y cuando hay un agotamiento, pues seguramente va a haber un tipo de crisis económica, a menos que se tomen medidas para alternar ese tipo de modelos económicos, para buscar otras maneras más sostenibles que garanticen el ingreso económico a la región, a los pobladores, inclusive al gobierno, y que a su vez pues no lleve un detrimento masivo sobre el medio ambiente. Entendiendo esto, que decimos, bueno, la calidad de vida ya sé que no es algo cotidiano o rudimentario sobre lo cual yo estoy considerando, sino que tiene relación con lo que ya hemos hablado en muchos espacios, que es el desarrollo y la sustentabilidad.
pues introducimos el otro término que consideramos cotidianamente que no puede tener ninguna relación, que en este caso es el tema del ecofeminismo, es decir, el feminismo y el medio ambiente o la relación de la pregunta de por qué decir e introducir la pregunta sobre la mujer y la desigualdad en el medio ambiente. Podemos asociar lo que es un tema aislado, sin embargo, aquí puntualmente tenemos que entender que las desigualdades sociales en términos también de derechos también se han trasladado en el medio ambiente. ¿M? Y esto se expresa de diferentes maneras. Si ustedes pueden hacer la lectura y ya la hicieron, tal vez ese recorrido sobre el cual nos muestran cómo las políticas mundiales, como es la ONU, empieza a incluir a la mujer y a situarla como un papel que debe tener relevancia y deben haber políticas con un enfoque de género para reducir las desigualdades y las brechas históricas entre hombres y mujeres, pues empezamos a entender que si bien hay unas políticas reivindicatorias de derechos, hay muchos grupos sociales, especialmente los grupos de mujeres que son considerados minorías, que sufren en mayor medida las desigualdades. Es decir, hay un efecto directo sobre las políticas mundiales, sobre las maneras en que se organizan y sobre los efectos medioambientales. ¿M? Entonces, hablamos de que la percepción o la idea de la mujer siempre está asociado con el, acciones de cuidado. ¿M? Y temas reproductivos. Entonces, la mujer como una figura que tiene a cargo la reproducción, mientras que el hombre es considerado en términos de productividad. ¿M? Entonces, digamos que estos roles sociales tienen un poco de relación con ese tipo de políticas y cómo se trasladan a llevarlos en este momento. ¿Qué es lo que nos plantea de manera muy general el ecofeminismo? Pues es básicamente es plantear y discutir sobre esas ideas. ¿M? Es decir, busca la lucha por la igualdad desde una dimensión ecológica. ¿Por qué? Porque se establece que las mujeres son uno de los grupos más vulnerables en la crisis ecológica. Tiene que ver con el deterioro ecológico, que es decir, alumbra una nueva forma de desigualdad que se suma a otras, ¿sí? A mayores niveles de pobreza. Y pone en escena la discusión sobre la igualdad entre los sexos, ¿sí? Aquí también digamos que una de las cosas que introducimos es cómo diferentes literaturas han citado el rol de la mujer. Pues, por ejemplo, Egles, El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, que es un texto casi fundamental en la formación de los profesionales, pues el origen de la sujeción de las mujeres no está relacionado a las causas biológicas, sino sociales. Es decir, es la manera en la construcción social la que sitúa un rol relevante en las luchas de las mujeres en estos escenarios. La emancipación de la mujer está relacionada con la independencia económica. ¿M? Y cómo las mujeres aportan mano de obra no paga, es decir, todo el tiempo con su doble papel, es decir, las labores de cuidado que ocurren dentro del hogar, pero las actividades económicas remuneradas. Y también se habla entonces de cómo las labores que ocurren dentro del hogar en muchos escenarios son absolutamente invisibilizadas y no requieren ningún tipo de remuneración económica. Es decir, que la subsistencia, por ejemplo, está determinada solo por un proveedor económico y este proveedor económico decide y define y determina qué se hace con los ingresos. ¿M? Teniendo este, digamos que este panorama conceptual, aquí es donde planteamos que seguramente muchos de ustedes tienen las dudas puntuales sobre cómo vamos a hacer un podcast donde tenemos una lectura netamente teórica, nos proponen cuatro o tres textos para que leamos y nos dicen que sobre estos textos tenemos que ubicar roles y sobre los roles discutir y posicionar desde cada rol. Para eso, yo en los foros les he compartido un ejemplo de podcast que hace Radio Nacional. Básicamente es una entrevista a Elizabeth Johnson, promotora del desarrollo sostenible en Colombia. Y lo que les propongo para facilitar un poco el ejercicio, teniendo en cuenta que es una lectura teórica, es decir, ustedes no van a encontrar en estas lecturas qué dice el Estado o qué dice la sociedad o los movimientos ambientales, porque sencillamente lo que buscamos es que a través de la interpretación teórica ustedes puedan generar un diálogo
en el que desde diferentes lugares miremos una pregunta en común. Para ello, ¿yo qué les recomiendo? Que escojan ideas centrales, es decir, de acuerdo a las lecturas que hayan escogido, seleccionen los argumentos relevantes, ¿sí? ¿Cuál es la idea central del autor? ¿Qué les propone? ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos conceptuales que lo fundamentan? Identifiquen estos argumentos según el rol. Es decir, si es por ejemplo, uno de los textos es una entrevista que plantea, digamos, la situación a nivel general sobre diferentes posturas. Entonces, ustedes pueden tomar elementos de esa entrevista. Hay otro de los textos que habla sobre el despojo, todo el tema de tierras. ¿M? Ustedes pueden tomar esos elementos. De acuerdo a lo que ustedes tengan, ustedes pueden empezar a clasificar, decimos, bueno, aquí, por ejemplo, hay una crítica al Estado, aquí hay una crítica al modelo de desarrollo, aquí hay tal vez una relevancia hacia los movimientos sociales. ¿M? Ustedes pueden ubicar eso y de acuerdo a eso pueden generar preguntas para que haya un moderador en el grupo y a través de estas preguntas y las respuestas que se den desde el rol, pues ustedes puedan desarrollar el ejercicio. Recuerden que deben buscar la manera de evidenciar que están aprendiendo, que adquirieron los conceptos y que los fácilmente, digamos, que lo pueden hacer. Una vez que hagan ese guión, pues va a ser muchísimo más fácil el desarrollo. Recuerden que un podcast tiene, pues, como pausas o momentos de musicalización. No se trata solo grabar las voces y dime tú qué piensas, sino hacer preguntas problema. ¿Qué es una pregunta problema? Es una pregunta que suscita muchas interpretaciones. Entonces, mi pregunta problema puede ser, yo voy a coger y voy a situar las diferentes problemáticas sociales, socioambientales que ustedes han traído y cómo a través de estas, por ejemplo, que no se traducen a problemas básicos sociales, sino problemáticas, digamos, que involucran un rol estatal, que involucran una afectación directa. Y aquí les pongo, no se trata de coger todas las problemáticas, es un ejemplo, sino aquellas que tienen una afectación directa a la población. Entonces yo les pongo el caso de Hidroituango. Vamos a coger Hidroituango como uno de los ejemplos más icónicos en donde vemos roles del Estado y de donde vemos un modelo de desarrollo y donde vemos unas afectaciones de un tema de despojo de tierras, donde vemos cómo la calidad de vida de los pobladores inicialmente se ven afectados por unos objetivos de desarrollo, pues un poco estatales o supranacionales para. ¿M? Si ustedes lo toman desde ahí, pueden empezar a generar, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes puedan citar y dar evidencia de esa lectura y de esa apropiación. Yo les dejo el enlace, por ejemplo, para que tengan que aquí, por ejemplo, lo hacen más desde un tema de la perspectiva de vida, las experiencias de vida. Pero como aquí lo que queremos es suscitar preguntas, pueden hacerlo desde una problemática, pueden hacerlo desde lo mismo que plantea el texto, es decir, un moderador puede decir, bueno, vamos hoy a hacer un análisis o una profundización sobre los diferentes momentos en que se ha reconocido en la ONU el papel de las mujeres en las luchas sociales y en las luchas socioambientales puntualmente y vamos a presentar estos momentos y podemos presentar a diferentes mujeres que han sido icónicas en este desarrollo. Pueden hacerlo de esa manera. Pueden hacerlo a través de, hablemos de la calidad de vida y vamos a presentar diferentes grupos. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, podemos traer la comunidad en Vera, podemos traer a la ciudadanía, ¿cierto? Podemos traer el movimiento campesino y podemos eh, hacer un análisis sobre cómo cada uno de los diferentes sectores pueden o no estar y cuáles son esos aspectos subjetivos que inciden en su calidad de vida o determinan que tienen una calidad de vida satisfecha. ¿Sí me hago entender? Es decir, si ustedes ubican un eje orientador en la discusión, pueden buscar ejemplos materiales que les permitan a ustedes dar evidencia de sus aprendizajes. No sé acá si alguno tiene alguna pregunta o para todos es claro, digamos, el ejercicio la exposición que he realizado sobre los conceptos. Profe, buenas tardes a todos. Sí, realmente yo tengo una duda
Inclusive había enviado un chat. Lo que pasa es que nuestro grupo escogimos el texto de Mujeres, Feminismo y Desarrollo, pero en el link que aparece en el foro no encontramos específicamente la bibliografía. O sea, el texto de lectura, Sí, señora. yo ya lo subí ahí si ustedes miran el Teams, Sí. yo ya les compartí ahí el texto. Miren ahí en el grupo donde dicen archivos. Chivos. A ver, Ahí está miramos subido el acá. texto. Igual se los puedo compartir por acá. Ah, bueno, perfecto. Ahí también les compartí al chat de acá el registro de asistencia para que porfa se registre y les mando el link de evaluación del SIP. Ya les voy a compartir aquí también, pues si les queda más fácil, el archivo donde está el de territorios en disputas, el que tú has pedido. Sí, es que ese de territorios en disputas pues, es como general, ¿cierto? Dentro de ese Sí, texto está lo de mujeres, feminismo y desarrollo. hay uno. Digamos que hay, en el mismo texto está como la entrevista, Sí. pero hay otro que está de la plataforma, ya te lo muestro, en el que ustedes pueden hacer, digamos, hacer la presentación así como general, global del tema, eh, de la inclusión de la mujer en las políticas mundiales, Ah, bueno, perfecto, profe, que muchas es gracias. mujeres, feminismo y desarrollo. Sí, señora. Es también territorios en disputa, solo que lo que tienes que tener en cuenta es la paginación. O sea, ahí lo que tienes que tener presente es las páginas que te está citando el artículo que debes consultar. Muy buenas tardes. Ah, bueno, perfecto. Ujú. Sobre los Profe, conceptos, buenas ¿tienen tardes. alguna pregunta o les quedó súper claro? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, referente a lo que dice el compañero, nosotros también escogimos ese tema, pero entonces lo que hice yo fue coger el link que aparece ahí en la bibliografía. Ahí aparece un link. Lo pegué Mm, bueno, ahí en la página, en otra página, y ahí me abrió, pero es un ensayo. ¿Es ese tema? sí, sí. Básicamente en ese ensayo les presenta a ustedes como el recorrido historiográfico de cómo se empezaron a incluir las políticas y cómo digamos que no fue algo que hoy nos parece normal ni cotidiano, pero cómo en su momento tuvo que haber una disputa prácticamente para la inclusión, para que se reconociera este ejercicio de derechos, particularmente con las mujeres. Entonces ahí hace como un recuento histórico. Sí, sí, es lo que estoy leyendo y prácticamente es como lo que dice profe. Pero entonces, pues quería, como me decía, como le dijo el compañero, que de pronto tocaba mirar la paginación, pero pues al poner el link como tal, pues abre ese ensayo. Entonces, Ujú. Igual estoy viendo acá si se los puedo igual mm, descargar y se los paso. Mira, acá está. Ujú. Acá también se los voy a dejar igual en el chat, pues de pronto si han tenido inconvenientes para acceder al link o descargarlo. Perdón, ¿me podría compartir su nombre, Jesús? El mío, Linda Caterin Quiroga. Miren, ahí les mandé
el, el archivo, que creo que es el que han tenido dificultad, el de ecofeminismo. Y lo voy a subir también acá al Teams. Pues cuando ustedes ven en el grupo, hay en el grupo hay como una pestaña que dice generar publicaciones y otra que dice archivos. Ahí es donde las voy a subir para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta puntualmente sobre los conceptos o quieren que revisemos algo puntual o ustedes ya tienen la información pues clara para ya realizar esta entrega? Profe, en cuanto al podcast, pues siempre tengo dudas de, bueno, es como, la profe dice que es como una entrevista, ¿sí? Abordando Sí, los temas ustedes han... de Ujú. los 5 integrantes, digámoslo así. Pero en este caso es un audio el que se graba. En este caso, ¿cómo nos sugeriría pues para realizarlo entre los 5 si no estamos en un mismo sitio? Pues ustedes pueden hacerlo pues igual como si hicieran una reunión virtual, Sí, ¿sí? Donde ustedes puedan grabar, digamos que uno de ustedes pueda hacer el ejercicio de grabar eh, el diálogo. ¿Sí me hago entender? Es decir, ustedes pueden hacerlo como si ustedes escucharan, no sé, el primer café, un programa puntualmente, entrevistas, como si fueran a analizar un tema de coyuntura o un tema donde respondieran las diferentes preguntas, que es importante que pronto pues presenten a todos los integrantes, presenten el tema que van a trabajar, los autores que toman como referencia y que cuando ustedes lo estén hablando pues lo expongan. ¿M? Y ustedes descargan el audio, es decir, alguien puede generar las notas de voz para que puedan hacer como ya después de pronto la edición de poner algo de musicalización y demás en programas o en páginas que estén en la web. ¿M? Inclusive si están muy complicados, pues hacen una grabación de notas de voz, es decir, muchas veces uno utiliza la estrategia de hacer llamada grupal y con otro celular ustedes hacen la grabación de notas de voz. ah, ¿Sí me hago entender? perfecto. Sí, Pueden señora. utilizar un celular auxiliar, o sea, es la manera más sencilla para hacerlo sin que se compliquen. Tienen una llamada grupal donde ya han ensayado pues qué van a hacer y cómo lo van a hacer y otra persona pues con un celular auxiliar va grabando la conversación y ya después ustedes pueden editar esa nota de voz, ese audio. Lo descargan por MP3 y hacen como todo el tema de la presentación. ¿Algún Esa es la Bueno, manera pues interesante. sencilla. algún límite de tiempo? No, pues yo creo que más de 10 minutos es excesivo, o sea, ustedes tienen que tratar de ser muy precisos en las intervenciones porque pues no, más de 15 minutos no es recomendable. Bueno, perfecto, profe, Tutora, muchas buenas tardes. gracias. Dime, Sandy. Tutora, sí que tenía una pregunta. Bueno, lo que pasa es que en cuanto al podcast, usted decía que había uno que era el que hacía la entrevista, ¿verdad? Por Pueden ejemplo, en mi elegir a grupo, alguien que sea como el conductor del programa. ok, porque en mi grupo somos 4 y pues todos escogimos un rol. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Uno de ellos Pues uno de los debería, roles puede orientar la discusión, ok, pero ese mismo responde, va de acuerdo al rol que escogió. ¿sí? A veces no, tú escoges los roles, pero cuando tú vas a hacer la discusión, hay un rol que de pronto no es tan protagónico y pues pueden elegir ese como el conductor del programa. Ah, ok. Ah, bueno, tutora, muchas Ujú. gracias. Ay, tutora, otra pregunta, qué pena. ¿Cuántas preguntas más o Dime. menos se podrían hacer dentro de ese podcast?
Depende. Si van a hacer preguntas dirigidas a cada rol, lo mínimo es una pregunta al rol. Pero si eligen hacer 2 o 3 preguntas que todos los roles respondan, pues les serviría. ¿Sí me hago entender? O sea, eso Ah, es sí. ya autonomía de ustedes. Si ustedes deciden le vamos a hacer una pregunta a cada rol, muy específica de acuerdo al rol, para que la responda con base en eso. Puede ser así, Ujú. pero pueden hacer 3 preguntas que todos, o sea, hacer como una pregunta al aire y cada uno desde su punto de vista o su lugar hace la exposición. Bueno, tutora, y esto, por ejemplo, nosotros generamos 3 preguntas, pero las preguntas las generamos de acuerdo a la lectura que escogimos. Sí es así, ¿verdad? Sí, sí, Ah, listo. a la lectura y Ah, a cómo ustedes quieran evidenciar esos argumentos, que fue por eso ah, les dije los ejemplos. bueno, tutora, muchas gracias. Ujú. Listo, pues si no hay más preguntas, finalizaríamos el encuentro. Lo que sí les pido, por favor, es que registren el listado de asistencia y el de evaluación. Tutora, qué pena, ¿cómo es el nombre de las IPAs? Aquí está como calidad de vida. SIPA, calidad de vida. Mi Gracias. nombre es ese. Y pues ponen el curso, el nombre del curso. ¿Listo? ¿Ya todos lo registraron? Voy a Sí, revisar, señora, sí. yo ya me registré, gracias. Ok. Listo, chicos. Entonces agradecerles a ustedes por conectarse. Espero que este espacio corto les haya permitido a ustedes tener algunas claridades y con base en eso, pues que se vea reflejado en sus documentos escritos, pues en el guión, pero que se vea reflejado en el podcast y también les permita a ustedes fortalecer la última entrega. Vale, profe, muchas gracias. Listo, a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, feliz tarde.